buenas noches, soy Fabiola Guarneros. Bienvenidos a Opiniones Encontradas. Los saludo en nombre de mi querido José Buendía, que tiene unas merecidas vacaciones. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque después del 1 de julio, después de que el ciudadano decidió en las urnas cómo quiere que venga su futuro en materia de gobierno, ¿qué pasó con algunos partidos políticos? ¿Cuál es el futuro que enfrentan? Muchos están muertos, otros están en los estertores de la muerte, otros no, vienen con el impulso para renovarse. Hoy vamos a hablar específicamente del PRD y tengo el gusto de que nos acompañe en el estudio Fer Belanzarán. Mucho gusto, Fer. Encantado de estar contigo, Fabiola, y saludo a José Buendía. Espero que se le esté pasando bien. ¿Verdad? Muy bien. Ángel Ávila. Gracias, Fabiola, por la invitación. Esperemos que nos esté viendo Pepe y saludo también a Fernando Belanzarán. Y sí, y pues sobre todo a usted que nos acompaña, muchísimas gracias. Y pues el primer comentario, ¿les parece? ¿Cómo, Ángel, ves el partido? Hay gente que cree que pues está en los estertores de la muerte. Pues mira, Fabiola, yo creo que hoy los ciudadanos nos han dado una muestra de cómo se necesita regenerar y refundar el PRD. Hoy hay que aceptar los resultados con mucha humildad. Hoy hay que hacer un corte de caja, saber decir qué nos ha fallado, qué hemos hecho bien, cuál es el logro o no de nuestros gobiernos. Y también hay que empezar una reflexión muy importante sobre si el PRD ha cumplido o no ya su misión histórica. Hace 30 años casi, cuando se fundó el PRD, luchábamos por elecciones limpias, libres, donde no interviniera el Estado, que hubiera un órgano ciudadano para realizar las elecciones, que no fuera el Congreso General quien calificara las propias elecciones. Hoy creemos que hemos terminado ese ciclo. Hoy este triunfo de López Obrador no se entendería sin las aportaciones del PRD. Y creo yo que junto con la militancia debemos de decidir o no si estamos en un ciclo terminal del PRD para iniciar otra cosa distinta, llamando a otros actores, o si por el contrario se requiere una refundación. Ha sido una gran sacudida que nos dio la ciudadanía, pero estamos vivos, traemos más del 5%, casi 3 millones de votos. Por algo la ciudadanía siguió votando por el PRD y bueno, tenemos 3 años para regenerarnos, para plantear nuevas formas de hacer política al interior, pero lo más importante, creo que hay que volver a retomar lo que los ciudadanos están pensando en sus problemas, en su vida cotidiana, cómo mejoramos la vida de los jóvenes, cómo damos más oportunidades. Creo que el debate es interno al PRD, pero también hacia afuera, sobre todo qué nuevo partido político queremos. Fer, escucho a Ángel y dice, bueno, ahí vamos, porque 5% de la votación, cuando en algunos tiempos de crisis o de que se estaba levantando el PRD, pues registraba votaciones de entre el 16 y el 18%. No, bueno, esta fue su votación más baja en la historia. Y no hay que buscarle, los ciudadanos nos castigaron. Castigaron a todos los partidos y bien, es legítimo, porque se reprodujeron los vicios que tenía el viejo régimen. No estuvimos a la altura de la indignación ciudadana como estaba. Que Morena, que fue el nuevo partido ahora hegemónico, sea una gran impostura y que muchos de los que están ahí sean de esos viejos políticos que hicieron exactamente lo mismo y que se enriquecieron al amparo del poder público, pues es anecdótico. Finalmente les funcionó y cambió la geografía electoral del país. Fue una sacudida a todo el régimen, a todo un sistema. Si la transición a la democracia comenzó de un régimen hegemónico, de un partido casi único, con un presidente, un monarca sexenal, hacia la pluralidad, pues ahora regresamos al punto de partida. Y eso se debió a que la pluralidad que nació fue una pluralidad corrupta, ¿no? Una pluralidad de complicidad. Se hizo un pacto de impunidad claro y evidente en esto. Entonces, el PRD no pudo cambiar eso y si no hay una autocrítica, si no hay un cambio, pues es evidente que el 2024 pudiera ser la última elección del PRD si no se toma muy seriamente esto, ¿no? Increíble que hayamos puesto la reelección conyugal, en donde viene de un marido a su marida, a su pareja, etcétera, etcétera. La reelección filial, de padre a hijo. Esas son cosas que tenemos que ver autocríticamente. Por supuesto, esto no quiere decir que dejemos de ser críticos con lo que está. A mí me parece que el remedio puede salir peor que la enfermedad, porque regresar al país de un solo hombre pues va a ser, y quienes piensen que ese es el remedio contra la corrupción, bueno, habrá que ver lo que está pasando con el fideicomiso
de Morena, donde hay 44 millones depositados en efectivo de origen desconocido y además por carruseles, etcétera, 64 millones sacados también en efectivo en época electoral, etcétera. Eso es y además la gran simulación de que es organizado por Morena, pero para salvar la sanción dicen que es entre particulares. Bueno, es un muy mal mensaje, porque era la gran oportunidad de decir, estamos en un consenso de luchar contra la corrupción, pero no está. Ahora, ¿qué va a pasar con el PRD? Pues el PRD o cambia o desaparece, así de sencillo. Lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo y ahora no. Y, perdón, aquí hago una crítica acá, queremos decir, vamos a refundarnos, y yo veo a nuestros diputados en la fracción parlamentaria peleándose por el dinero de manera obscena, ¿no? Esa es la lucha para ver quién es el coordinador acá, y la crítica es para tirios y troyanos. Eso es demostrar que no se entendió. Entonces, con puro choro no vamos a convencer a nadie. Tenemos que hacer cambios naturales, y esta es la oportunidad. Habrá posibilidad, hay futuro del PRD, pues solo si aceptamos la sacudida y entendemos. Y ahora tendremos que ser pues una oposición que trate de ser consecuente con lo que dejamos de hacer, porque claro que se reprodujeron los vicios que combatimos frente al viejo régimen. Sí. Y eso es innegable. Y lo digo, por supuesto, como autocrítica, porque aquí no se trata de decir quiénes son los puros acá. Esto es una autocrítica, claro, ¿no? Y asumamos nuestra responsabilidad todos y tratemos de, hacia adelante, ver diferentes, pero no nos van a creer con puro choro. Tiene que ser cambios en los hechos. Ángel Ávila, justo tú hablabas de esta autocrítica, de revisar, pero a la luz de este resultado electoral, de lo que históricamente hemos visto en el PRD, ¿cuáles serían para ti los errores que cometió el partido? Pues yo creo que lo decía Fernando, reproducimos muchos vicios que criticamos, no hay espacios suficientes para la discusión y para el debate, creo que eso se perdió, hay que ponerlo muy claro, y creo yo que no escuchamos lo que la gente nos quería decir, es decir, nos confiamos en esta estructura corporativa de muchos gobiernos, y hoy lo que tenemos que entender con esta sacudida es que se reconfigura el sistema de partidos y los partidos mismos. Hoy, por ejemplo, a mí me queda claro que el PRD no puede ser un partido corporativo, un partido de voto duro. Hoy, digamos, esos 30 millones que fueron para Morena no son de la estructura de Morena, son porque convenció a la gente a través de una muy buena comunicación política y porque después de 18 años López Obrador capitalizó este hartazgo social. Yo creo que eso es lo que debemos cambiar, debemos mejorar nuestros procesos internos, relanzar una nueva forma interna para dirimir nuestras diferencias, pero creo que lo más importante es el tema de la comunicación política. ¿Qué tiene que hacer el PRD ante esta sociedad que es más demandante? Y te pongo un ejemplo, hoy el PRD tiene que conformarse como una oposición al viejo partido de Estado que significa Morena. Te doy un ejemplo. Hoy habla López Obrador del fideicomiso y yo no sé si López Obrador hable como presidente electo o como presidente del partido de Morena. Es como antes el presidente era el primer priista. Entonces hoy López Obrador es presidente, pero también es el presidente de Morena. El tema del fideicomiso es muy importante, el tema, por ejemplo, de la fiscalía que sirva. Es una agenda que el PRD siempre ha retomado con parte de las organizaciones de la sociedad civil. Imagínate, en el fideicomiso hay varios personajes de Morena, pero hay uno principal que se llama Bernardo Batis. Tú imagínate que Bernardo Batis se ha propuesto por las viejas formas del antiguo régimen por el presidente, con este caso López Obrador. López Obrador, con su mayoría en el Senado, elija a Bernardo Batis y luego se tenga que autoinvestigar cuando hay una investigación por este tema del fideicomiso. ¿Cómo va a ser posible que Bernardo Batis investigue el propio fideicomiso de Morena? Eso es lo que no debemos permitir, lo decía Belauzarán. El país de un solo hombre, el PRD tiene que construir instituciones, ser un contrapeso con lo que va a pasar en este gobierno autoritario y estar a la altura de las circunstancias. Porque coincido, si no cambiamos, Fer dice que el 2024 será la última elección, pero no, es el 2021 donde tenemos la primera aduana y tenemos 3 años para modificar y cambiar de fondo el PRD. Oye, muy optimista. Sí, te le dabas unos años más de vida. Si no se cambia el 21, tiene razón. Oye, tiene razón. pero o sea, yo los escucho y tienen el punto sobre esa llaga de la autocrítica, pero siguen diciendo, no escuchamos al ciudadano. No escucharon al ciudadano porque no se escuchaban internamente. Y Ángel comentaba que hubo una buena comunicación política de Morena hacia el ciudadano. ¿No será que más bien supo conquistar a estos perredistas, que eran muy buenos operadores políticos en la tierra, en la base, y que se fueron a Morena? Porque mencionabas a Bernardo Batis, que era perredista, y yo menciono a Dolores Padierna,
que son de tierra. Es decir, pues a lo mejor no fue comunicación con el ciudadano, sino fue jalarse a quienes decidieron irse con él. He dejado una pregunta a Ferber Lanzarón sobre esto, ¿con quiénes? O sea, hemos hablado mucho de la autocrítica, de que los ciudadanos no los escucharon, pero bueno, no se escuchaban al interior. Mira, lo primero que tenemos que reflexionar es si compartimos una línea política, si compartimos también la autocrítica de que esto tiene que cambiar y vemos qué es lo que queremos hacer. Ahí puede haber voces que digan mejor que el PRD se acerque a la nueva hegemonía. Hay una presión porque recordemos cómo eran aquellos tiempos con un régimen totalmente vertical de un solo partido. Pues los partidos que estaban, muchos eran satélites, sí. ¿De verdad? Puede haber eso. O somos una verdadera oposición, que es eso es lo que yo me identifico, la visión que yo tengo, ser una oposición responsable. Es cierto que Andrés Manuel tuvo un gran éxito en ser oposición de consigna, tanto con Calderón como con Peña Nieto, ¿no? Incluso llamaba a sus diputados a votar contra sus propias propuestas, las que había defendido en el 2012 y que estaban en el programa, a votar contra ellas. Pues vamos a ver, ya muchas de las reformas estructurales que decía que estaba en contra, ya dice que las va a mantener, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser una oposición que le señale los errores, combate que con una agenda izquierda, pero si llega a hacer propuestas que coincidan con nuestra agenda, la tenemos que apoyar. Yo veo con mucha simpatía lo que dice Olga Sánchez Cordero, que va a regular la marihuana para uso personal, que va a regular la amapola para uso farmacéutico, que va a llevar el testamento de vida al resto del país. Yo presenté incluso una iniciativa de eutanasia activa, ¿no? El aborto a todo el país. Sí, claro, la interrupción legal del embarazo, bueno, por lo menos que esté despenalizado, ya que avancemos a una regulación de la interrupción legal del embarazo. Bueno, si avanza en esa agenda, nosotros tenemos que respaldar esa agenda, pero nosotros también tenemos que tener la fuerza para poder decirle aquí no y ser contrapesos y, por ejemplo, tenemos que hacer que el combate a la corrupción sea en serio y no sea simplemente con el asunto de como nosotros somos buenos, no robamos y entonces ni se fijen ni lo vean, ¿no? Pues, nosotros tenemos que, o sea, ¿qué es hasta dramático? Nosotros siempre pusimos el dedo en la llaga del PRI y le pusimos la mano en la cara, el guante en la cara, diciéndoles, ustedes están comprando votos porque le dan dinero a los necesitados en tiempo de campaña. Ahora con el fideicomiso nos dicen, sí, les entregamos dinero, pero no condicionamos el voto. ¿Cuántas veces escuchamos eso en el PRI? Lo escuchamos, nos cansamos de oírselo al PRI y ahora dicen lo mismo. Perdón, la verdad es que esto de la rebelión en la granja de George Orwell, en donde los cerdos que tomaron el poder se convirtieron exactamente en aquellos que combatieron, se está dando, pero de una velocidad espeluznante. Y entonces vale la pena la crítica, vale la pena la oposición, es sano para la República, pero la idea es ser una oposición responsable, no una oposición por consigna. A ver si convencemos a nuestros compañeros de partido de caminar en esa ruta. ¿Con qué? Pues con la agenda de la izquierda y que no nos dé urticaria decir en esto avanzamos porque es nuestra agenda y decirle también en esto no porque esto no lo compartimos, porque esto, por ejemplo, los virreyes en los estados, eso es inadmisible, ¿no? Y peor aún, si de por sí es inadmisible los virreyes porque golpean el federalismo, que sean precandidatos a la gobernatura, que los precandidatos de Morena sean los que controlen todos los programas federales. Bueno, ni el PRI fue tan trompudo, porque el PRI hacía lo mismo, pero le cuidaba un poco, que era el delegado de aquí, que de allá, así. Pero poner ya al precandidato a manejar todos los programas federales y obligarle al gobernador a tener que acordar con ese virrey que maneja mucho más recursos que los gobernadores, porque hay estados que reciben más del 95% de participaciones federales. Entonces estos virreyes que además tienen pretensiones de gobernar, los tienen en la mano, imagínate. La verdad es que hay que decir que esas cosas no, que la vuelta al viejo régimen hay que ser contrapeso, pero en lo que coincidamos, como en esto que propone Olga Sánchez Cordero, ojalá la dejen llegar. Nada más la ventaja que tiene Olga Sánchez Cordero es que solo tiene que convencer a una persona.
Si convence a una persona, esto tiene, porque incluso tienen la llave constitucional. Claro. Y estamos ya en la recta final para la parte de las conclusiones. Y la pregunta, Ángel Ávila, es ¿cómo ser esta oposición responsable? No solo de dicho, y además, ¿con qué liderazgos dentro del partido pueden impulsar esta oposición? Bueno, vamos a tener buenos cuadros en la Cámara de Diputados y el Senado, fuera del partido también. Fernando Belozano es un excelente cuadro que ha llevado la agenda del partido, Juan Cepeda, una nueva generación, creo yo, de diputados, de senadores, Emilio Álvarez y Casa, que creo que es una gran adquisición para este esfuerzo. Él es parte de las causas de la sociedad civil, pero no forma parte del PRD, pero es lo que necesita el PRD, es decir, abrirse de puertas y decir, aquellos que tengan una visión distinta al PRD, pero que podamos coincidir en objetivos, pueden venir a discutir y ser parte de este proceso. Yo creo que es muy importante tener claridad en tema de la oposición constructiva. Creo que el PRD, hoy, independientemente del peso de las bancadas, que pudiera no ser mucho, 21 diputados o 22 y 7, 8 senadores, hoy lo importante es tener la iniciativa política. Hoy lo importante es decir que el PRD tiene también propuestas. Yo lo he dicho, el PRD tiene propuestas para el gobierno que encabeza López Obrador, como las teníamos para el gobierno cuando lo encabezaba el PRI o el PAN en su momento. Hoy si algo tiene López Obrador es que no quiere escuchar a la oposición interna. Él, por ejemplo, en el tema de seguridad, él dice, vamos a traer al Papa, que fue todo un fracaso, organismos internacionales, etcétera, pero no voltea a ver a la oposición. Es decir, al tipo el salinismo ni nos ve ni nos oye, pero el PRD tiene propuestas en este tema de materia de seguridad. Tenemos municipios que eran muy violentos, como el caso de Ciudad de Nezahualcóyotl, que logramos bajar la violencia casi un 40% con programas sociales de reinserción, con cultura, con espacios, con escuelas. Es decir, el PRD tiene propuestas para el tema del TLC, tiene propuestas para el tema de seguridad, tiene propuestas para el tema de la economía. Es decir, nosotros nos vamos a hacer escuchar como oposición y por supuesto que queremos participar en estos foros del gobierno y en esta agenda que tiene el gobierno. Entonces creo yo que estamos preparados para ello. Necesitamos caminar en dos vías, el tema de la refundación del partido y el tema de su renovación, pero al mismo tiempo actuar en la mayor unidad posible para, como decía Belauzarán, cuando las propuestas sean nuestra agenda, como lo dijimos hace 15 días, salimos en conferencia de prensa en unidad el partido, decir estas agendas que ha presentado la secretaria de Gobernación, vamos a apoyarlas y en dónde no vamos a apoyarlas. Lo decía bien Belauzarán, el tema de la utilización de recursos públicos para ser candidatos, pues evidentemente que es la tumba del federalismo y en ese caso el PRD está listo para hacer esta oposición que pueda acompañar algunos temas y algunos señalar los errores. Fernando Belauzarán, ¿cómo ves al partido desde adentro? ¿Qué va a ser la iniciativa Galileos? ¿Dónde te ves? Mira, yo veo dos alternativas. Porque en política los espacios se llevan. Se necesita una oposición de izquierda en el país, una oposición comprometida con la democracia, con las libertades y con los derechos humanos. Esa es la izquierda en la que yo creo y creo que ese espacio hay que llenarlo. Ese no lo va a llenar el caudillo y sus feligreses. La izquierda democrática tiene que existir. Y hay dos posibilidades. O el PRD se reinventa e inventa algo distinto a partir de su registro, o se crea algo nuevo. Esas son las dos posibilidades. Y los Galileos estamos en un proceso de discusión de esas dos posibilidades. Si vemos que sí hay alternativa con el partido, con el registro, y hacemos algo nuevo, distinto, adelante. O si decidimos que eso ya no se puede y creamos algo distinto con sectores de la sociedad. Esa es la disyuntiva en la que estamos. Vamos a hablar con muchos actores dentro del partido y de fuera del partido para verlo. Pero lo que sí es imposible es que nadie va a creer, ni dentro ni fuera, que cambiamos si mantenemos las mismas prácticas. Tiene que haber, no puede ser que lo que vaya a hacer es que ahora que hay que cambiar la dirección, vaya a haber una disputa en donde se decida todo por el número de despensas entregadas. Bueno, si eso es, pues no entendimos nada y solo nos estamos autoengañando. ¿Por qué digo autoengañando? Porque te peleas a muerte por un registro y pierdes a la sociedad, ¿no? Y ahí es donde no tendríamos sentido. Lo otro está ahí la posibilidad, ¿no? Pero en cualquier caso hay que construir una izquierda democrática que respalde las libertades y los derechos humanos. En cualquier caso, y ser contrapeso. Los contrapesos son fundamentales para la vida pública. Y si queremos tener otra oportunidad en ese país, pues
tendremos que actuar incluso de manera distinta y tener esa empatía con la sociedad, con la gente, etcétera, que quizás perdimos por pensar que era muy fácil. Porque mira, visto a la distancia que fue la transición a la democracia. La transición a la democracia de los 96, que llegó a su fin con la elección de 2018, fue que el PRI dijo: quieren el poder, vénganse a mi fiesta, vénganse a la fiesta. Con mis reglas no escritas, con mis códigos, con mis privilegios, con mis excesos, etcétera. Y pues llegaron todos los demás y quien no le gustaba, ¿no? Y entonces a reproducir. Y luego vamos a cuidarnos las espaldas. Tú me cuidas a mí, yo te cuido a ta. Acá los órganos autónomos los repartimos por cuotas y cuates, etcétera. Y bueno, ahí están los resultados. Yo creo que la medicina puede salir peor que la enfermedad, pero el pueblo tenía... O sea, la gente tiene derecho a equivocarse, incluso así es la democracia, y nos agitó y bueno, ¿no? Ahora vamos a un país donde el único contrapeso que va a tener Andrés Manuel es su autocontención. Ahorita está en berrinche con el INE y con el tribunal, pero ¿sabes qué puede hacer? Si no le gusta, puede cambiar la Constitución y correr a todos. O sea, los consejeros y los magistrados no tienen ni seguridad en su cargo ahora, porque en un pleito con él puede llegar, cambiar la Constitución y correrlos. Sí. No es cualquier cosa que el presidente te viente toda la caballada con esa cantidad de poder que tiene. Porque, cosa curiosa, el PRI siempre se opuso a hacer el cambio de régimen fuerte, el cambio de transición, porque siempre esperaba que iban a llegar otra vez a la misma situación de antes a usarlo. Y lo lograron, pero lo lograron con otro partido y otro personaje. Claro, así sí. De irónica es la historia. Ángela Vila, para que el auditorio y nos quede claro cómo vienen los procesos, cómo son las fechas del partido. O sea, ¿cuándo convocan? ¿Qué sigue? Fer decía, voy a buscar dialogar con los liderazgos, pero ¿eso cuándo sucede? Mira, nada más hago una acotación a lo que decía Belozarán, o mejor dicho, una complementación. Hoy vemos las comparaciones entre Donald Trump y López Obrador. Es decir, cada uno cuando no le gusta la resolución de alguna institución, se va contra ella. O sea, es decir, este tuit que da López Obrador en contra del INE es echarle la caballada de este poder democrático legítimo y presionar a las autoridades, no solo al INE, sino al tribunal, para que resuelvan a su favor. Tú ves hoy a Donald Trump, cuando el FBI saca una resolución en contra de él, se va con el tuitazo en la mañana. Igualmente con los medios de comunicación. Si a López Obrador, a Donald Trump, no le gusta lo que dice algún periódico, pues inmediatamente el tuit mañanero. Entonces no nos debemos acostumbrar a eso. El tema de la renovación y de la refundación del PRD, hoy iniciamos una serie de discusiones con las dirigencias estatales, presidentes, secretarios generales, circunscripción por circunscripción. Hay que platicar qué hicimos bien, qué hicimos mal, ser autocríticos, ser corresponsables también en cada uno de los estados. Elegimos bien, elegimos mal, cuál fue de las fallas que tuvo la Dirección Nacional, que evidentemente tuvo, cuáles son las responsabilidades de las direcciones estatales, qué no hicimos bien. Creo que, como dice Fer, y lo estamos haciendo varios, estamos platicando con actores dentro y fuera. Y el tema de la renovación, creo yo que el primer gran reto que tiene el PRD, si quiere tener viabilidad, es lograr su renovación en la unidad, es decir, en la mayor unidad posible, pero con la mayor discusión posible. Yo coincido, no debe haber gatopardismo. Hoy, si no cambiamos de fondo, si no cambiamos con discusión, si no cambiamos las formas de cómo se accesa a los cargos y se hace por medio no de las cuotas, sino de la capacidad de las ideas de la iniciativa, podemos hacer grandes cambios. Entonces, ese es el reto que tiene el PRD. Debiéramos estar haciendo un proceso de renovación entre octubre y noviembre de este año. Es algo que tiene que discutir su Consejo Nacional, que esperemos que el próximo mes pueda reunirse para hacer un balance de lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y lo que sigue para el futuro del PRD. ¿Se equivocaron con Alejandra Barrales? De ninguna manera. Yo, mira, ¿qué te voy a decir? Hicimos bien en hacer el frente. Hicimos bien. Había que construir una alternativa democrática frente a la regresión autoritaria, a la salida autoritaria. Y esta era fuera. Ahora, hicimos el frente posible, no el frente ideal. Y por lo tanto, al hacer el frente posible, cargamos muchos vicios. Ya te dije, eso de las reelecciones conyugales o las reelecciones filiales o poner impresentables que estaban aquí, que si queríamos vender el discurso de cambio, pues nos lo negábamos nosotros solos, ¿no? Pero qué bueno que lo hicimos, yo no me arrepiento, lo volveré a hacer. Claro, pudimos hacer cosas mejores. Por ejemplo, creo que pudimos haber hecho un proceso para elegir al candidato presidencial. Y muy posiblemente lo hubiera ganado Ricardo Anaya, que fue, en mi opinión, tiene mucha capacidad, es un buen candidato, pero
le faltó tener esa legitimidad de origen como candidato. Creo que un proceso que hubiera podido ser debates y luego encuesta como estaba, hubiera podido ser fortalecido. Alejandra Barrales, aquí en la Ciudad de México no entendimos una cosa. La gente nos quiso castigar y desaprovechamos la posibilidad de hacer el frente como una cuestión de este es nuestro cambio, nuestra transformación. Sí la desperdiciamos, pero a mí me deja una grata impresión Alejandra Barrales en cuanto a su entereza. Todo lo tenía en contra y resistió y tiene una resistencia. Cerramos, Fer, los últimos 10 segundos. Lo que yo iba a decir me parece clave es, no íbamos mal, con estas cosas que pudimos mejorar, no íbamos mal. Terminando la precampaña, Ricardo Anaya estaba a 6 puntos de Andrés Manuel López Obrador y tenía una tendencia hacia arriba. Luego vino la guerra sucia con lo de Barrero y eso no ayudó a mí, solo ayudó a Andrés Manuel. Entonces yo entiendo por qué Andrés Manuel López Obrador está tan agradecido con Enrique Peña Nieto. Y la verdad es que, pues lo dijimos, son la alianza primor y los hechos cada vez nos están dando más la razón. Parece que operaron más para Andrés Manuel López Obrador. ¿A cambio de qué? Pues de su impunidad. Tendrán la amnistía anticipada que desearon y bueno, a nosotros nos tocará ahora ser oposición y aprender de la experiencia. Pues muchísimas gracias, Ángel Ávila, por tu presencia y participación. Gracias, Fabiola, gracias, Fernando Belanzarán, muchísimas gracias. No, gracias Sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos en Opiniones Encontradas.